este video vamos a continuar la serie de materiales construidos a base de mapas de procedimiento, los materiales básicos. En este tercer y último video vamos a conocer las últimas propiedades básicas para la construcción de materiales simples dentro del 3D Max. En esta escena le voy a dar todas las especificaciones que tengo construidas en la escena, lo estoy haciendo por efectos de tiempo y ustedes me pueden alcanzar pausando el video. Tenemos nuestro habitual plano usado para nuestros ejercicios de 5×5, una caja de 1×1×1, un plano de 1×1 con uno en cada uno de sus niveles de segmentos. No necesito un detalle mayor en alguno de sus valores, sino que voy a poner menos valor. Y tengo una luz, en este caso una spotlight, ¿okay? Los rayos no son paralelos entre sí. No tengo activadas las sombras, estaba esperando este video para activar las sombras. Vamos a activar las sombras y vamos a colocar las sombras en área shadow. Aumenté el tamaño de la luz para que me pueda, con el diámetro, cubrir el área del plano de trabajo. Y entonces, bueno, básicamente la idea es crear un render y que podamos ver que tenemos los elementos y tenemos las sombras que están proyectando estos elementos. Dicho esto, entonces, bueno, vamos directamente ya a la última clase de materiales de este curso de introducción. Para comenzar, vamos a desplegar nuestra paleta de materiales, vamos a apoyarnos en una esfera nueva y vamos a crear un material nuevo. En este caso, el material se va a llamar base y corresponde a la base del plano. Vamos a tocar el plano, vamos a asignarle el material y por efectos de capricho vamos a cambiarle el color y yo le voy a poner un azul neutro, un azul grisáceo muy neutro. Para los efectos de la caja y del plano vamos a crear dos nuevos materiales. Este material ya está definitivo, ya está aplicado. Recuerden activar el background para diferenciarlo y destacarlo de aquellos materiales que aún son materiales de prueba o no están aplicados a la escena. En la segunda esfera vamos a aplicar y vamos a colocar un material que se llame caja 01, y vamos a crear un nuevo material acá en esta nueva esfera y este se llamará plano 01. El material de la caja le vamos a activar el fondo, vamos a tocar la caja, se lo vamos a asignar y le voy a colocar un color. En este caso voy a colocar un color rojo oscuro. Y al material del plano también lo vamos a asignar, le voy a colocar un color amarillo tostado. Perfecto, ahora renderizo y tendría que ver todos los materiales en uso. Excelente. Entonces ahora sí vamos a enfocarnos realmente en la configuración avanzada de estos nuevos materiales. Para ello vamos a desplegar otra vez nuevamente la paleta de materiales y nos vamos a apoyar en el primero. Quiero trabajar en primer lugar vamos a trabajar con el plano. Recordamos que teníamos el ambiente y el diffuse, correcto, y podíamos controlar el color en el diffuse, que está vinculado directamente al ambiente. Ustedes pueden apagar o mantener el bloqueo para que ambos colores cambien en simultáneo, que es lo aconsejable. Y recordamos que a través de esta casilla de diálogo podíamos asignar algún tipo de mapa de procedimiento de la lista permitida, y vimos algunos. En este caso no me quiero enfocar en esto, sino que quiero que trabajemos con estas otras opciones. Por ejemplo, la de iluminación propia. Si yo aumento el valor de iluminación propia a 50, por ejemplo, y renderizo, fíjense que mi plano está más brillante. De hecho, voy a colocar esta ventana por acá, voy a clonar la ventana de render, y luego, apoyándome en la paleta de materiales, voy a aumentar la iluminación a 100, y voy a renderizar, y vamos a poder comparar que el material obviamente está más iluminado y menos iluminado. Esto puede ayudar, usando esta paleta de materiales básicos, a crear materiales que simulen que son luces encendidas. Sin embargo, hago una advertencia, no es el método adecuado para lograr este efecto. Pero que quede claro que podemos aumentar la iluminación propia de cada material a través de este parámetro. Donde sí quiero que nos concentremos es acá en el área de la opacidad. Voy a renderizar con la iluminación en 0 para que veamos la opacidad. Y ahora con el valor de la opacidad está en 100, es decir, que del 0, que es el valor mínimo, al máximo, que es 100, este objeto es 100% sólido. Si lo tocamos, va a tener un efecto de objeto sólido. Pero
Si, por ejemplo, colocamos este valor en 50, fíjense que la esfera ha cambiado de una apariencia en 100, sólida, en la que no puedo ver a través, a una opacidad, por ejemplo, en un valor de 50, ya la veo más translúcida. Y a la hora de renderizar, el objeto es más translúcido y más transparente. Para estos efectos de curso de material básico, esto podría aplicarse muy válidamente a la construcción de materiales de vidrio, incluso algunos plásticos. De todas maneras, nuevamente, no es el método más adecuado, sin embargo, estamos trabajando en un curso de materiales básicos y la idea es que conozcan los parámetros simples. La opacidad la podemos controlar de 100 a 0, siendo 100 el valor máximo y 0 el valor mínimo. Pero fíjense que a la derecha también tiene una caja de diálogo, similar a la caja de diálogo que estábamos usando en el diffuse. Quiere decir que el material está dispuesto a recibir un mapa de procedimiento para la aplicación de la opacidad. Si lo presionamos y se despliega nuestra ventana del Map Browser para seleccionar el mapa de procedimientos que vamos a usar, en este caso quiero usar el checker. Y fíjense que al aplicar el checker estoy obteniendo este efecto. Un lado está translúcido y otro lado está sólido. Y si lo renderizo, un lado está translúcido y otro lado está sólido. ¿Qué está ocurriendo acá? ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, esto viene por una teoría básica de los mapas de procedimiento aplicados a otras propiedades del material que no es el comportamiento del diffuse. Es decir, vamos a volver al material papá y voy a desplegar un poco más abajo, en las propiedades del material, la pestaña del Maps. En la pestaña del Maps voy a ver todas las propiedades que en realidad conforman el material y me permiten asignar mapas de procedimiento. Aquí arriba tengo el control de los materiales generales, pero más abajo tengo el control de los materiales de las propiedades más avanzadas y puedo asignar más cómodamente los mapas de procedimiento. Acá en el diffuse no tengo mapas de procedimiento asignados porque estoy usando el color que tengo asignado aquí en la parte superior. Pero en el área de la opacidad ya tengo un checker. Y tengo el 100% aplicado de este material. Es decir, cuando entro al control del checker, tengo este mapa, fíjense, este mapa en blanco y en negro. Y aquí viene la teoría. Todo mapa de procedimiento, incluso el mapa de procedimiento cuando usamos una imagen de referencia que está en la computadora, todos los mapas de procedimiento que no están agregados en el diffuse, en el comportamiento del material visible, sino en los otros comportamientos secundarios que tienen que ver con el specular, el glossiness, la opacidad, el bump, etc. Todos estos que no son el diffuse trabajan en escala de grises, donde negro es 0% del efecto. Vamos a trabajar en porcentajes de escala de gris, donde 0 es el equivalente al color negro o viceversa, el negro es el equivalente al 0%, y 100 es el color blanco, o sea, el color blanco es el equivalente al 100% del efecto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que para el efecto de la opacidad, aquello que esté de color negro será completamente translúcido y aquello que esté en color blanco será totalmente sólido. Y es por eso que a la hora de renderizar yo tengo una sección del plano con un material completamente sólido y tengo otra sección del plano con un material completamente translúcido. Sin embargo, yo puedo jugar con la proporción de estos materiales, es decir, en el color del checker, de las propiedades del checker, en esta parte inferior yo puedo cambiar el blanco a un tono gris intermedio, por ejemplo. Y a la hora de renderizar, fíjense que sigo teniendo el color negro, por lo tanto es completamente translúcido acá, pero aquel material que era completamente sólido ya no se comporta de manera sólida porque tengo un gris en la tonalidad de escala de grises, es decir, es aproximadamente, porque lo tengo ubicado en la mitad, un 50% translúcido. Quiere decir con esto, y quiero que estén conscientes de esto, que todos los mapas de procedimientos que se asignan a comportamientos que no son el diffuse del material trabajan en escala de grises. Y cada uno de un comportamiento distinto, es decir, si yo en vez de colocar el checker, vamos a ubicarnos por acá, vamos a seleccionar checker y vamos a apoyarnos en otro tipo de efectos. Ya habíamos trabajado con el tiles, vamos a reubicarnos sobre el tiles.
Cuando estoy asignando un mapa de procedimientos sobre un mapa de procedimientos, él me pregunta, ¿quieres mantener este nuevo mapa de procedimiento como un submaterial del anterior o lo quieres descartar? Para efectos de este tutorial lo voy a descartar y le voy a dar OK, garantizándome que el tiles es este mapa de procedimiento y al ir al material papá, al material básico, pues voy a tener el material básico y no voy a hacer un material de un submaterial. Entonces, vamos a tratar de mantener la clase un poquito más sencilla para no complicarlas tanto. Dentro de la opacidad, asigné el tiling. Dentro de las propiedades del tiling, veo la textura y tengo esto estos colores por defecto. Voy a desplegar el Advanced Control y voy a cambiar lo siguiente. Voy a hacer que las juntas del tiling sean de color blanco. ¿Con qué propósito? Bueno, quiero que esto sea el color sólido y que lo hueco, lo translúcido, será la junta interna. Esto me va a permitir crear un efecto de malla y cuando renderizo voy a tener un efecto de malla efectivamente. Este efecto de malla ya sabemos que lo podemos controlar a través de los contadores verticales. Entonces yo podría aumentar esto a 20 por ejemplo y al renderizar tener una especie de rejilla de ventilación, por así decirlo, con el comportamiento de este material. Es muy importante controlar eso. Negro es cero efecto del porcentaje que estamos trabajando y blanco es la totalidad del efecto. Esto también se aplica a todos los mapas de procedimiento. Noise que ya vimos, el tiling que ya vimos, el checker que ya lo vimos también por acá, incluso las texturas que estamos usando a través de una imagen de la computadora. Él va a detectar la imagen en un tono blanco y negro y pues las áreas más iluminadas de la imagen serán sólidas y las áreas más oscuras serán translúcidas. Esto en el área de la opacidad. ¿Qué ocurre si vamos a acercarnos un poquito más al plano y vamos a renderizar y vemos que es una rejilla? Vamos a volver al material superior, al material papá. Vamos a desactivar temporalmente el área de la opacidad. Es decir, tenemos el mapa de procedimiento asignado a la casilla de la opacidad, pero si este ganchito no está activo, el mapa no va a estar activo. Por lo tanto, nuestro plano debería verse sólido. Y lo podemos confirmar aumentando la opacidad al 100%. ¿Ok? Entonces ahora al renderizar tendríamos nuestro plano completamente sólido y al activarle el mapa de procedimiento pasa de sólido a rejilla. ¿Ok? Esto es animable también, estos valores se pueden animar y lo podrán ver más adelante en las clases de animación. Apagamos la opacidad y ahora quiero que trabajemos con el bump. El bump es otro efecto que tienen los mapas básicos, los materiales básicos dentro del 3D Max y nos permite crear una especie de relieve muy tenue natural de las cosas. Por ejemplo, en la pintura en las paredes, si toman un momento breve y pausan este video y se ponen a detallar con mucho detalle la pintura colocada en las paredes donde están ahorita, las texturas del teclado, incluso pueden tomar el mouse y mirarlo con atención. Todo en el universo tiene un ligero bump, todo en el universo tiene un pequeño relieve, alguna pequeña impureza, ninguna superficie es completamente pura. Incluso la superficie más pura hasta ahorita concebida, que es el espejo del telescopio Hubble, tiene un ligero valor de bump. Es claro, es nanométrico, es muy bajo, pero lo tiene. O sea, el bump es ese relieve natural que deben tener las cosas. Si yo tomo este material del mapa de procedimiento de la opacidad y lo llevo al bump como copia, no como instancia, para que cualquier parámetro que mantengamos acá no se cambie en automático para allá. Le voy a dar como copia. Si selecciono Swap, simplemente va a cambiar este por este. El que está acá va a venir para acá arriba y el que está en opacidad va a venir para el bump. Entonces voy a mantenerlo como copia. Acabo de asignar una copia al bump y fíjense que cuando aplico y veo la esfera en mayor tamaño, lo que es blanco se mantiene se mantiene en relieve, destaca sobre lo demás y lo que es negro se mantiene deprimido. Y a la hora de renderizar el plano, fíjense que tengo un pequeño relieve, un pequeño porcentaje del relieve del material controlado por este mapa de procedimiento.
Otra cosa con la que pueden jugar a la hora de crear estos mapas dentro del bump y dentro de la opacidad, les recuerdo que tengo por acá el tiling en este comportamiento, donde blanco es un total levantamiento de la textura, es decir, un relieve muy alto, y donde negro la textura se va a mantener plana, es decir, en la superficie original. Si estuviéramos creando, por ejemplo, una cerámica, vamos a colocar los parámetros de cerámica, que sería una cerámica completamente simétrica, pues los colores tendrían que ser inversos. El negro para acá, swap, y el blanco hacia arriba. Esto me permite a la hora de renderizar que la junta del pego sea un poquitico más baja. Tiene que ser al revés, disculpe. Como del swap es correcto, el blanco y el negro. Y ahora a la hora de renderizar debería tener este efecto. Excelente. Entonces, bueno, vamos a controlar esto por otro parámetro. Ya sabemos que el mapa se está manejando en una escala de negro a blanco, donde negro es 0% del efecto y donde el blanco es el 100% del efecto. Pero aún aplicado al material existen otros valores, como los valores acá de la cantidad, que nos permiten decir qué cantidad, es decir, qué porcentaje de este efecto se está mostrando en la esfera del material con respecto al color básico. Es decir, tengo el color amarillo colocado, y si yo desactivo el material, desactivo el bump, yo tengo un plano completamente simple. Pero al activarlo, ya sabemos que tengo un relieve, ¿correcto? Ahora, si yo quiero un porcentaje aún menor de este relieve, o sea, no quiero que ese relieve sea tan fuerte, pues se controla a través de la mount. Y yo podría decir, por ejemplo, que el relieve de esa cerámica puede ser en 5 para que sea mucho más tenue. Se puede ver acá en la esfera del material que ahora se interpreta mucho mejor. Y ahora cuando renderizamos tengo el efecto que necesitaba. Unas losas que se ven un poquito más altas y la junta un poquito más baja. Es por eso que en el render anterior no se notaba con mucho detalle, porque el valor de bump estaba muy fuerte. Incluso podemos trabajar con un valor de 2, algo aún mucho más tenue, que nos permite un pequeño relieve, y esto podría usarse, por ejemplo, sería el bump adecuado de toda la textura que tenemos en nuestra piel. Si miramos nuestra piel, vemos que las irregularidades y las arrugas de la piel, de la construcción cutánea de las células del pie, son muy breves. En algunos lugares son más destacados que otros, pero en este caso son muy breves y esto podría ser un buen valor. Si queremos abusar de esto, podemos llevarlo a 200, por ejemplo, y tener un exceso de relieve, un exceso de bump, que no es natural en los materiales. Sin embargo, es bueno y les aconsejo que cuando estén aprendiendo materiales, siempre es bueno llevarlo a la mínima expresión y después hacerse la pregunta, bueno, ya sé cómo se ve de manera prudente. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando yo coloco un valor exorbitantemente alto para ver en qué estoy transformando el material. Y entonces, de esa deformación en su máxima expresión a un valor prudente de 5, por ejemplo, ustedes pueden comparar ese rango de efecto y determinar exactamente qué es lo que está controlando este parámetro. Es una broma que doy cuando dicto los talleres en persona, que es básicamente, bueno, ¿qué ocurre si el valor es 0 y qué pasa si le pongo 1000? Es una frase típica que es muy cómoda a la hora de hacerse esa pregunta de qué es lo que está ocurriendo con los parámetros. Bueno, ¿qué pasa si lo uso de manera prudente? Pero ¿qué pasa si lo uso con una intensidad muy fuerte? Bueno, esto se aplica también a la opacidad. Si ya yo tengo el mapa de opacidad y lo activo, yo voy a tener este efecto de malla, correcto, y a la hora de renderizar tengo el efecto de la malla. Sin embargo, me está mostrando el 100% del efecto del mapa asignado. Si yo coloco un 50%, fíjense que voy a ver apenas un 50%. Esta junta se sigue manteniendo sólida porque el material es sólido en su configuración básica, un color sólido, y lo que era 100% traslúcido ahora va a ser 50% traslúcido, y a la hora de renderizar voy a tener una ligera transparencia. Entonces, que quede claro que lo pueden controlar por acá. Pueden mantener aquí dentro del mapa de procedimientos un contraste muy alto como de un negro a blanco sin usar escala de grises, y luego controlar el nivel de transparencia de esa rejilla interior, de esa membrana, a través de este parámetro. Yo podría usar 20, por ejemplo, para hacerla más sólida,
o 90 para hacerla casi translúcida, vamos a usar un 75 mejor, y apenas se detecta por allí, ¿ok? Muy tenue. O si quiero usar el 100% para que no se vea absolutamente nada y se vea el contraste en su máxima expresión dentro de lo que está, de lo que está dentro del mapa de procedimiento. Esto es lo más básico para a la hora de la creación de materiales. También se puede aplicar a esta caja. Vamos a hacerlo rápidamente dentro de la caja. Vamos a asignar un nuevo mapa. Me voy a ir a la pestaña de mapas y dentro de la opacidad vamos a seleccionar un nuevo mapa de procedimiento y quiero enseñarles el Gradient Ramp. Vamos a ubicarnos acá en esta opción del Gradient Ramp, lo seleccionamos y le vamos a decir al Gradient Ramp que por favor se nos manifieste en el objeto. Fíjense que el Gradient Ramp es una degradación en colores que van desde el negro por defecto al blanco y nos permite ajustar esa degradez, incluso agregar nuevos colores, ya lo vamos a ver. Pero aplicado a este objeto de esta manera, si yo lo renderizo, voy a tener este efecto. Vamos a tomar la caja y vamos a ubicarla un poco más dentro, más centrada y vamos a girarla un poco más. Excelente. O sea, al renderizar voy a tener la caja sólida, porque acá es blanco, y se va degradando hacia el color negro, porque el degradez de la paleta del material va de un blanco absoluto a un negro muy sólido. Y sabemos que este área del mapa de procedimiento de la opacidad trabaja en escala de grises, así que nos vamos a mantener aquí en la escala de grises. Si yo quiero que este contraste sea absoluto, pues acá abajo en el Gradient Type, que está de manera lineal, yo puedo seleccionar, aquí en la interpolación que está de manera lineal, yo puedo seleccionar de manera sólida, y ahora el contraste es sólido, este gris lo voy a poner blanco absoluto, y ahora cuando renderizo tengo un lado completamente sólido y un lado completamente inmaterial o translúcido. Este comportamiento sólido yo lo puedo transformar en varias apariencias. Acá estoy viendo el mapa. Si aquí en el tipo de gradiente yo puedo seleccionar varias opciones. La captura llega hasta el spiral, hasta la espiral, pero debajo hay dos propiedades más que se llaman sweep y tartan. Vamos a mantenernos en el área de caja, por ejemplo. Fíjense que la opacidad ahora es una caja y al renderizar tengo una caja con algunas ventanillas dentro. Ok, si selecciono otra opción, por ejemplo como el diagonal, pues el efecto va a ser diagonal y a la hora de renderizar tengo una caja con un efecto de transparencia de manera diagonal. Una de mis favoritas es la radial. La radial te permite hacer esta especie de círculo y al renderizar yo puedo tener este efecto de material. Si yo lo que quiero es hacer una malla perforada, entonces sólido no es el parámetro adecuado. Vamos a hacer este último ejercicio de una malla perforada para terminar con este video. Supongamos que tengo una malla de aluminio. Vamos a colocarle de una vez un color de aluminio. Vamos a irnos a la parte superior, vamos a seleccionar este color y le vamos a poner un gris aluminio. Ok, y vamos a bajar de nuevo al área de la opacidad para controlar los valores del Gradient Ramp. Vamos a cambiar la interpolación que venía por defecto en manera lineal. Y fíjense que tengo este efecto. Tengo esta pequeña esfera rodeada de blanco. Y ya sabemos que a la hora de renderizar, el blanco va a ser el área sólida y el negro va a ser el área translúcida. Me voy a acercar un poquito más para que veamos que de verdad está siendo translúcida a través de este hueco. ¿Ok? Puedo ver las cosas a través de esta pequeña perforación y de como un pequeño portal que se le hizo allí a la caja. Entonces, dentro de la paleta de materiales voy a controlar estas propiedades para que el contraste sea aún mayor y yo poder crear una malla perforada. Haciendo clic en cualquier área del Gradient Ramp, yo puedo ir asignando nuevos colores, ¿ok? Y puedo colocar cualquier nuevo color dentro de la paleta. Si ya les ocurrió y ya empezaron a colocar ganchitos sin querer y no saben cómo quitarlo, simplemente presionan un ganchito y lo arrastran a cualquiera de los extremos para eliminarlo y retirarlo de la paleta. Ya no los necesito, lo toco y lo remuevo. En este caso yo voy a mantener este valor medio en negro absoluto y luego voy a crear un nuevo guión de este lado y lo voy a mantener en blanco absoluto. Y los voy a poner lo más cerquita posible juntos para que la unión sea casi indetectable. Casi no haya degradez. Entonces tengo un punto oscuro y tengo un punto blanco. ¿Cuál es el último paso para convertir este efecto en una malla perforada? Que ya sabemos que está perforada,
pero la malla perforada mantiene estos tienen mucho más perforaciones y son mucho más pequeñas. Entonces, en el área del tiling, en la parte superior, sabemos que se está reproduciendo esta textura por defecto una vez en una cierta superficie se está repitiendo una sola vez. Si colocamos unas 15 veces, por ejemplo, voy a tener un efecto de malla perforada. Y a la hora de renderizar voy a tener una malla perforada de aluminio. Vamos a acercarnos un poquito más a la hora de renderizar. Vamos a activar el cuadro de seguridad presionando Shift F para ver cómo va a quedar el render, para poder acercarme un poquito más y a la hora de renderizar poder ver mejor las propiedades de la malla que acabamos de construir. Ok, entonces dentro de nuestras propiedades del material acabamos de construir una malla perforada. En este caso, los huecos de perforación son muy pequeños. Si yo quiero hacer que los huecos de perforación sean más grandes, simplemente voy a darle más proporción al área oscura que al área blanca y me voy a llevar este guión hacia acá y este guión hacia acá. Eso va a permitir que mis perforaciones sean aún mayores. Si quiero que mis perforaciones sean menores, pues simplemente tengo que darle más fuerza al color blanco y menos superficie al color negro, y ahora mis perforaciones van a ser muy pequeñas. Yo espero que esto le haya servido para entender y comprender todo el funcionamiento de materiales básicos, esta serie de videos. Vimos la utilización de colores en el aspecto principal del color del material. También vimos que el material puede tener una cierta iluminación propia y que también le podemos dar un valor de opacidad o de relieve. Y que dentro de los valores de iluminación, dentro de opacidad y dentro del diffuse, podemos agregar siempre mapas de procedimiento. Dentro de la categoría de los mapas de procedimiento, hemos visto en detalle el checkers, hemos visto el gradient wrap en esta nueva video, en esta nueva clase, hemos visto el tiles y vimos anteriormente también el noise. Yo les recomiendo que dediquen un poco de tiempo y permitan y seleccionen cada uno de estos mapas de procedimiento para que veas cómo se comporta y a la hora de cambiarles sus propiedades únicas, sepan qué efectos pueden controlar y pueden jugar de una vez con ellos y agregarlos al diffuse para que el material se vea de esa manera, o agregarlos al bump para que tenga ese tipo de relieve, o lo pueden agregar a la opacidad para crear ese efecto de transparencia, o incluso lo pueden agregar al área de iluminación propia para que el efecto brille más en algunos sectores y brille menos en otros sectores del material. Con esto damos por concluido la teoría de materiales básicos dentro del 3D Max. Si tienen alguna duda pueden dejar los comentarios, sería genial. Cualquier duda personal que tengan, con un trabajo personal, con alguna duda de creación de materiales, estamos para asistirlos. Y bueno, las mejores preguntas tendrán un video pronto para las respuestas. Responderemos cada una de las dudas con videos para no solo responder a través del texto cómo se hacen las cosas, sino que si su duda es realmente importante y realmente complicada, entonces podemos crear un video para responderla y de una vez que le sirva a toda la comunidad. Bueno, esto es todo por este video, nos vemos en el video que viene. Después de este contenido de explicación de materiales, en el video que viene vamos a empezar a conocer los parámetros para animar objetos dentro del 3D Max. Sí, es correcto, la clase que viene trata de animación simple dentro del 3D Max. Bueno, esto es todo por este video, un abrazo grande, rock and roll para todos y full buena vibra. Hasta luego.